Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Poder en Acción, con la pastora Chelita Ugarte. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, versículo 22. Comenzamos. El Señor te bendice en este día de bendición. Vamos a aprender de la palabra, alineando nuestro ser. Vamos alineando nuestro ser. Mira, cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que nuestra vida está desalineada. Es lo primero que nos damos cuenta. Y si tú quieres saber si tu vida está desalineada en cuanto a lo que sientes, piensas y haces, pues mira tu cuarto, mira tu casa, obsérvala y critícala tú. Yo no soy quien para criticar, ni voy a ir a tu casa tampoco a criticar. Pero observa, si tienes mucho desorden en cajones, en archiveros, en tu ropa, en general tu casa, es porque eres desordenado. Y cuando nosotros tenemos una tendencia a ser desordenados, pues es muy probable que también tengamos una problemática para alinearnos. Fíjate, todos, absolutamente todos, tenemos que estar lidiando con problemas. Aún los hijos de Dios, el haber llegado a Cristo, nosotros no nos da una garantía de ya no volver a tener problemas, no. Pero sí, el aprendizaje de la palabra nos va enseñando tips que nos ayuden a evitar dolores, fragmentarnos, o sea, que nos hagamos pedazos, dolores, sensaciones de impotencia. Este tipo de situaciones las podemos evitar con los tips que nos da la palabra del Señor para ir sorteando o librándonos de los problemas. Todos tenemos problemas en los que tenemos que estar lidiando, pero que si tuviéramos alineado nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras emociones o sentimientos y nuestras actitudes, de verdad que estaríamos del otro lado, de verdad. Entonces, esas derrotas que nos causan impotencia porque no pudimos hacer nada y pues ya perdimos, ¿no? Ya perdimos, ya tuvimos una derrota. Esas cosas nos las evitan los tips que nos da la palabra del Señor para saber actuar. Si nosotros checamos constantemente nuestra vida, que estemos alineados, te digo, puedes comenzar como ordenando tu casa, tu alrededor, tus pertenencias, tu ropa, tus cajones, tus archiveros, hasta tus trastes, caray. Todo, cuando tú estás al pendiente de que haya orden en tu casa y limpieza en tu casa, ya empezaste bien, porque entonces ya vas a tener mayor precaución de estar alineando todo tu ser en pro de lo que tú estás creyendo, de lo que tú estás persiguiendo, de hacia dónde vas. Alinear significa colocar o disponer en línea recta una serie de elementos. Fíjate, cuando hablamos de una serie, pues es que estamos hablando de varias cosas. Entonces, tenemos que aprender a alinear nuestra vida, lo que te estoy diciendo, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en una línea recta. Porque mira, cuando tú dices una cosa, pero haces otra cosa, pero piensas otra cosa, pero sientes otra cosa, traes un desajuste de toda clase, de todo tipo, y te va a afectar a la larga. ¿Por qué? Porque no hay un orden en tu vida. ¿Ok? Entonces, tenemos que alinear todo para ser congruentes. Tiene que haber una congruencia en nosotros. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque, como dicen los dichos populares, de lengua me como 1 kilo. Tú puedes decir todo lo que quieras y gustes, pero se va a notar si verdaderamente hay congruencia en ti cuando tú haces lo que dices que quieres hacer, lo que dices que sientes, lo que dices que crees, ¿ok? Entonces, cuando nosotros alineamos
todos los aspectos de nuestras vidas, vamos a tener un camino libre para nuestra fe. Cuando está en orden todo lo que creemos, pensamos, hacemos, sentimos, no va a haber estorbo para nuestra fe, no va a haber estorbo para que lleguen las bendiciones a nuestras vidas. Dios nos instruye y la consecuencia de acatar, de obedecer, de hacer caso, de entender, de aprender lo que Dios nos está instruyendo, vamos a hacer algo congruente en nuestra vida. Y lo que nosotros estemos aprendiendo, al ponerlo en práctica, se va a notar en que obtenemos la victoria, obtenemos promesas, obtenemos bendiciones. Observa mucho qué es lo que tú estás diciendo de ti o de cada aspecto de tu vida. ¿Qué hablas de tu esposo o esposa? ¿Qué hablas de tus hijos? ¿Qué hablas de tu sueldo? ¿Qué hablas de tu empresa? ¿Qué hablas de ti mismo, de ti misma? ¿Qué hablas? Escúchate, óyete, porque lo que escuches que estás diciendo, eso va a tener una realidad paralela a lo que estás viviendo. Así es de que ni mientas, ni exageres, ni te quejes. Vamos a la Biblia, a Marcos 3, 22 hasta el 26, ¿sí? Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, cuando Jesús estaba haciendo milagros, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo decía por lo que estaban diciendo de él, que él hacía los milagros por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Y dice, ¿cómo creen que voy a hacer esto? Si Satanás viene y hace milagros y hace sanidades, pues está haciendo lo contrario a lo que él es, se está dividiendo. Y si se está dividiendo, pues está listo para desaparecer. Se ha terminado, ha llegado su fin. Fíjate lo que estás hablando de tu casa, porque tú no puedes estar en contra de tu propia casa. Fíjate lo que estás hablando de tu familia. Tú no puedes estar en contra de tu propia familia. Lo que dices de tu salario. Si tú hablas mal de tu salario y no hablas mal de cómo tú organizas, entonces, ¿cómo crees que va a permanecer? Lo que tú digas contrario o que haga dividirse de lo que tú estás hablando, eso no va a poder permanecer. Nuestro ser tiene que estar en un acuerdo, espíritu, alma y cuerpo en un acuerdo. Si no es así, entonces quiere decir que creemos una cosa, que pensamos otra cosa y que actuamos totalmente diferente a lo que creemos y pensamos. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que estemos diciendo. Lucas 12 del 24 hasta el 31. Fíjate lo que dice el Señor. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un poco? Pues si no puede ni aún lo que es mínimo, ¿cómo se afanan por los demás? Consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Vosotros pues no se preocupen por lo que habrán de comer, ni por lo que habrán de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Dice que no estemos en una ansiosa inquietud. Fíjate,
La ansiedad y la desesperación vienen nada más a una cosa, segurito. Ansiedad y desesperación vienen a bloquear tu mente. Entonces, lo que hayas aprendido de la palabra del Señor, las promesas que te hayas aprendido, de las que te hayas adjudicado, que hasta le pusiste nombre ahí en la Biblia, no van a poder llegar. ¿Por qué? Porque cuando estás en ansiedad, cuando estás en desesperación, cuando estás en angustia, cuando estás hasta nervioso, nerviosa, se bloquea la mente y nomás piensas en lo malo, y entonces no va a fluir la fe para que alcance las promesas. El afán hace que las promesas del Señor no penetren en la mente. Entonces aquello que había subrayado en la Biblia, aquello que dijiste, esto es para mí, esto me lo adjudico, a esto yo le pongo mi nombre, ya no va a poder fluir. ¿Por qué? Porque ese afán viene y no puede hacer que la palabra entre en nuestra mente, mucho menos que baje a nuestro corazón, que salga por nuestros labios y que sea algo que nosotros experimentemos hecho carne en nuestras vidas. Cuando la mente está inflamada, ya no permite que entre ningún conocimiento nuevo, ninguna enseñanza de la Biblia. Entonces se bloquea la mente cuando está ahí llena de afanes, llena de angustia, llena de desesperación, y no permite que entre la palabra. Por eso tenemos que tomar la paz de Cristo. Esa paz que, como la describe él mismo, sobrepasa todo entendimiento. Dice, yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no nos vamos a dejar dominar por los pensamientos que vienen a causa de las aflicciones que tenemos en este mundo. ¿Ok? La paz es parte de la armadura. Ahí está, en Efesios 6, está todas las partes de la armadura y nosotros tenemos que usarla completa para podernos proteger en todos los aspectos de nuestra vida. Efesios 6:15 dice, y cálcense los pies con la preparación del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz son los zapatos con los que salimos a predicarle a la gente que Cristo vino a salvarnos. Y no a quitarnos de los problemas, pero sí a ayudar a solucionarlos. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice, y eso es algo que tenemos que mantener en línea, porque a veces las voces de nuestra naturaleza humana son muy fuertes y difíciles de ignorar, pero tenemos que ser conscientes si nuestra mente está alineada con lo que dice la palabra, que es lo que yo estoy creyendo, que es lo que yo estoy profesando, lo estoy hablando, lo estoy viviendo, lo estoy creyendo, me lo adjudico, entonces voy a callar lo que yo digo, ¿sí? No voy a estar hablando lo que yo quiero, sino voy a hablar lo que Dios dice. Que lo que Dios dice es lo que es bueno, agradable y perfecto para mi vida. Los israelitas, en el momento del éxodo, en el momento que salieron de Egipto, de la esclavitud, a la tierra que Dios les habría de mostrar, a la tierra que Dios les había prometido, a la tierra prometida. Ellos, cuando estaban llegando, cuando estaban en ese trayecto, acuérdense que la tardanza no fue porque Dios los quisiera hacer ahí, que se aguantaran, que se desesperaran, que maldijeran. No, era nada más para que ellos aprendieran a saber qué clase de Dios tenían y que se enseñaran a hablar. Porque cuando ellos fueron a reconocer la tierra de 10 muchachos que mandaron a observar la tierra, que fluía leche y miel, que habían llegado ya al cabo como de 2 semanas de trayecto, ellos hablaron cosas horribles, hablaron mal de la tierra prometida. Entonces no entraron por miedo, por pesimistas, por negativos. Y esos 2, Josué y Caleb, que hablaron positivamente, creyendo, habiendo aprendido en 2 semanas lo que Dios hacía por ellos, en ese poquito tiempo aprendieron suficiente como para hablar bien de lo que estaban observando en esa tierra hermosa y productiva que Dios les había regalado. Entonces, lo que Dios les dijo era que era una tierra buena, ¿sí? Y entonces
les decía que era una tierra donde fluía fácil el producto de las abejas, la miel, y el producto de las vacas, la leche, que era buena la tierra para cosechar, era buena la tierra para estar recibiendo de ella bendición. Sin embargo, cuando ellos hablaron mal, cuando ellos dijeron maldijeron de la tierra que habían llegado, entonces el resultado fue dolor y muerte. Dios les dijo que era una tierra buena y que era una tierra que lo sabemos todos, decimos y lo repetimos un chorro de veces, la tierra que fluía leche y miel. Y ellos dijeron no, es una tierra mala donde hay gigantes que están listos para tragarse a sus moradores. No estaban de acuerdo. Josué y Caleb sí estuvieron de acuerdo con lo que Dios les había dicho y ellos actuaron conforme a lo que Dios les había dicho. Ellos derribaron argumentos, ellos se pelearon, ellos hicieron lo suyo, lo que les correspondía, defender la causa para bien de todo el pueblo que había sido extraído de Egipto y llevado a la tierra de Canaán. Ellos avanzaron creyéndole a Dios, y déjame te digo que toda esa generación que se quejó, se quedaron muertos en el desierto. Sin embargo, Josué y Caleb, que te decía yo, solo 2 de los 10 muchachos espías que enviaron a observar la tierra, solamente esos 2 entraron. Y Josué fue el encargado de suceder a Moisés, pero ya traían una mentalidad diferente. Ya estaban alineados con lo que Dios les decía y con lo que estaban viendo. Así es de que ellos tenían que defender lo que ellos habían visto, de acuerdo a los ojos de la fe, creyéndole a Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y que había estado desde el principio. Y por más que quisieron influir con el pueblo, no, la mayoría ganó y tuvieron que retirarse por 40 años para regresar al mismo punto 40 años después, ya que hubieran muerto todos los de un pensamiento negativo. La decisión es de acuerdo a la palabra. Siempre lo que digas, pásalo por el sedazo, por el filtro de la palabra. Lo dijo Dios, lo dices tú. Lo dijo Dios, lo apoyas tú. ¿Sí? De acuerdo a la palabra, actuamos, de acuerdo a la palabra, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Y si estoy sintiendo miedo, y si estoy sintiendo preocupación, y si estoy sintiendo incertidumbre, alineo mis emociones, mis pensamientos a lo que la palabra dice. Ahora, Dios es poderoso para acomodar todo en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, aunque nosotros traigamos un desorden, y si ahorita tú volteaste así a ver tu cuarto y dónde estás y dices, si hay mucho despapalle, si hay mucho desorden, si hay mucha mugre que quitar, si hay muchas cosas que arreglar, pues ponte las pilas y comienza a la de ya, porque todo en nuestra vida está influyendo, influye para que nosotros vivamos bien o vivamos mal. Vamos a la palabra, al libro de los Romanos, capítulo 4, desde el 18 hasta el 22, ¿va? Él creyó en esperanza contra esperanza. Estamos hablando de Abraham, ¿sí? Cuando le fue dada la promesa de que iban a engendrar él y Sarai, la que fue después llamada Sara, puesto que Sarai significa la estéril, un hijo. Dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le dijo? Así será tu descendencia. Cuando le mostraron la arena del mar, le mostraron las estrellas del cielo, le dijeron, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se detuvo a pensar la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada
por justicia. Abraham actuó de acuerdo a lo que Dios dijo. Con un cuerpo como muerto, él decidió y actuó, se acercó a Sara y consumó el acto para embarazarla. ¿Puedes imaginarte la cantidad de dudas que pasaron por la mente de Abraham? Siendo de casi 100 años y Sara de 90, estéril de toda su vida, con el matrimonio larguísimo que ellos llevaban y diciéndole Dios van a engendrar. Imagínate cuántas cosas pudieron venir a su mente, cuántas cosas vienen a nuestra mente a traernos duda. Sin embargo, tenemos que alinear, forzosamente tenemos que alinear nuestra mente, pensamiento, actitudes y palabras a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido y sobre todo porque eso es lo que nos conviene. ¿Ok? Jeremías 1, 9 y 10 dicen: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto delante he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fíjate, nosotros los cristianos no solamente es suficiente con que creamos que Dios existe, que es real, que no miente y que sus palabras son verdad. Es necesario que creamos en la Trinidad completa: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero aparte tenemos que utilizar la fe para ir y derribar lo que tengamos que derribar, ir y quitar lo que tengamos que quitar. Por ejemplo, si yo te digo, observa tu casa y ve el desorden que hay, y tienes un matorral que está albergando mosquitos, zancudos, moyotes, como le digas. Y oye, si tienes tú una desbrozadora, pues vas y la utilizas, ¿no? Vas y lo haces, es lo necesario. Tienes que ir a arrancarlo, tienes que ir a quitarlo, tienes que quitar lo que estorba, tienes que limpiar. Igual en toda tu vida, en todo tu pensamiento, en todo tu sentimiento. ¿Qué pensamiento te está estorbando para alcanzar bendición? ¿Qué pensamiento está ahí en tu vida y que no te está produciendo la bendición que debería? ¿Qué pensamiento tienes que arrancar y destruir de tu vida? Lo tienes que tomar en cuenta. ¿Qué sentimiento tienes allí que no te está funcionando como Dios quisiera que te funcionaran las emociones y los sentimientos siendo hijos de Dios? Tienes que arrancar todo lo que te estorbe. Tienes que plantar todo lo que te convenga. Tienes que reconstruir todo lo que esté en ruinas. Porque la palabra está allí, pero la tenemos que utilizar como una herramienta para ir a derribar, para ir a destruir, o bien para ir a construir, para ir a plantar. No es nada más creerle a Dios, es creerle a Dios y utilizar su palabra con poder y con autoridad, porque has sido investido de poder y autoridad para que vayas y hagas todas estas cosas. Efesios, hablando de la armadura del cristiano, Efesios 6 del 16 al 17 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros entendemos lo que es la armadura, vamos a entender que nos están hablando del escudo de la fe, es decir, lo que te protege, con lo que tú te proteges, ¿sí? Lo que vienes y haces que no llegue a ti el pensamiento que se te quieren inculcar o influenciar, el sentimiento que te está provocando las actitudes de los demás y que vengan y te invadan esas emociones y esos sentimientos. No lo podemos permitir. Tenemos que protegernos. Para eso está esa armadura, el yelmo de la salvación, mi seguridad de quién soy en Cristo Jesús.
que eso no te lo mueva absolutamente nadie. Es importante que lo cuides. La armadura hay que usarla, ¿para qué? Para que el demonio no te toque. Los dardos de fuego del maligno provienen obviamente del maligno, de Satanás, y vienen para quemarte, vienen para destruirte, vienen para dañarte. Y tenemos que cuidarnos de que esto no suceda en nuestras vidas. Nehemías, cuando él supo que la ciudad a la que él pertenecía estaba en destrucción, que estaba con el muro derribado, que estaban las puertas quemadas, que estaban todos los de la ciudad, los pocos que quedaban, a expensas de ser atacados, de ser robados en todo lo que hicieran. Nehemías, con ayuda de Dios, con la instrucción de Dios, con la bendición de Dios, con las armas, con las herramientas que Dios puso a su disposición, él se dispuso para reedificar el muro y volver a construir las puertas. Él fue e influyó y habló en las plazas con las personas que vivían allí, influyó sobre otros, por supuesto que por otros más que ni siquiera eran israelitas, tuvo rechazo, tuvo gente en contra, tuvo campaña de gente en contra, pero él usó las armas. Ellos estaban decididos a no fracasar, estaban decididos a creer y estaban decididos a actuar en base a lo que estaban creyendo. Sabían qué clase de Dios era aquel en quien habían creído. Estaban de acuerdo con Dios. Y cuando Nehemías habló con ellos, todos estuvieron de acuerdo. Los que trabajaron en la reconstrucción del muro estaban de acuerdo a hacer las cosas bien, a cuidarse. Es increíble cuando tú lees, mira, el libro de Nehemías te lo lees en un ratito. Cuando tú ves cómo ellos estuvieron trabajando, cómo pudieron estar construyendo y pegando ladrillos con una mano y con la otra mano con la espada y volteando a ver quizá el cemento o con lo que hacían la barda, pero también sobres de quien viniera a atacarlos, porque los enemigos gratuitos siempre llegan y vienen en contra de lo que tú estés haciendo. Así es de que nosotros tenemos que contar con eso y de pasadita nos vacunamos contra la decepción, sabiendo que siempre va a haber gente que esté en contra tuya, aunque tú no les hayas provocado, aunque tú no les hayas hecho ningún daño, ¿verdad? Entonces, lo creyeron en su mente y actuaron de acuerdo a lo que creyeron en su mente, y mira que en 52 días pudieron reparar toda el muro del alrededor de Jerusalén y reconstruyeron las puertas que habían sido quemadas. Entonces ya pusieron guardias en turnos para que estuvieran siempre cuidando la ciudad. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decidir cambiar las palabras con las que nos dirigimos o hablamos o expresamos nuestra opinión acerca de nuestra familia, los hijos, de nuestra empresa, los jefes, el salario, la economía, cualquier aspecto de nuestra vida, nuestra salud, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones. Cuida tus palabras, cuídalas. Si las tienes que cambiar, cámbialas. Cuida tus actitudes. Si las tienes que cambiar, cambia tus actitudes. Controla tus emociones. No permitas que tus emociones te controlan a ti. ¿Cómo puedes saber si las emociones te están controlando? Bueno, pues cuando estallas en cólera, en ira, en regaños hacia tus hijos, hasta en golpes, ahí te están controlando las emociones, ¿sí? Decide dejar de quejarte. Dime cuánto avanzas después de quejarte de lo que sea, de los mismos aspectos que te mencioné anteriormente. Cuando tú estás quejándote, no estás de acuerdo con Dios. Cuando tú te quejas de tu economía, de tu salud, de tu entorno, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tu casa, de todo, tú no te estás poniendo de acuerdo con Dios. Así es de que cuida tus palabras, controla tus emociones y alinea todo tu ser. Alinear nuestro ser con la palabra, tenemos que entender cómo es. Mira, tu espíritu puede más que tu carne. El espíritu es más fuerte que la carne. Decide dejar de quejarte. No esperes que la gente afuera
que alguien que no seas tú va a venir a alinearte a ti. No, eso no va a suceder. Tú tienes la ayuda de tu Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tu pensamiento se tiene que alinear con lo que Dios dice y tu espíritu tiene que estar alineado con Dios. Tu espíritu no tiene problema. Tu espíritu está con Dios, depende de Dios, recibe instrucción de Dios. El asunto está que te alinees tú, ¿sí? Que te alinees tú con lo que piensas, dices, sientes, piensas y haces, ¿ok? Es una guerra en la mente. Y acuérdate, nuestras guerras con el enemigo de nuestras almas, con Satanás, con los demonios, nuestras guerras se levantan o inician en nuestra mente. Allí es donde se levanta el enemigo para que no actúes, pero tú tienes que, con decisión firme, con poder y con autoridad, la misma que te ha dado el Señor, tomar la decisión de ganar tú, ¿sí? No el demonio. Que tengas la decisión de que vas a experimentar triunfos y victorias en lo que Dios espera de nosotros, que somos sus hijos. Porque Él nos ha dejado ya todas las provisiones para que seamos hijos victoriosos, que sean felices en todos los aspectos. Pero tenemos que alinearnos. Nosotros mismos, nadie más que nosotros mismos somos quienes vamos a saber si estamos en lineamiento. Si lo que yo estoy hablando es lo mismo que estoy haciendo. Si lo que yo estoy hablando es lo mismo que yo estoy creyendo. Si lo que hablo va en congruencia con mi pensamiento. Si mis palabras y mis actitudes van en acuerdo a mis emociones y sentimientos. Solamente tú te vas a dar cuenta de esas cosas. Nadie más tiene por qué influir. Nadie más en lo absoluto. Solamente tú, porque tú eres quien toma la decisión. Tú eres quien sabe si le estás creyendo a Dios o no. Tú eres quien sabe. Tú eres quien controla esas situaciones. Tú eres quien decide. Entonces, alineemos nuestro ser. Que sea congruente todo lo que estamos hablando con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con lo que estamos haciendo. Cuando hay una incongruencia, la gente le dice hipócrita. Yo te puedo decir, estás siendo mal enseñado y estás siendo mal conducido y estás siendo mal influenciado. Pero nadie debe tener mayor influencia que Dios mismo en tu vida. ¿Ok? Entonces, alineando nuestro ser y veremos las victorias, las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a dejar esto aquí, esperando verlos muy, muy pronto. ¿Sale? Hasta la próxima. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Poder en Acción con la pastora Chelita Ugarte. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.